Muy buenas noches, amigos. Una vez más aquí reunidos para estudiar juntos sobre el Islam, ¿no? La religión fundada por su santidad Muhammad, el profeta de Arabia, un personaje histórico, un personaje santo, tan santo como cualquier otra manifestación de Dios, y que lamentablemente en el mundo, en la parte del mundo donde nos ha tocado eh, vivir, hay mucho malentendido, ¿no? Sobre Muhammad, el profeta, y sobre el Islam, ¿no? Eh, entonces estamos yendo un poquito a las raíces de las cosas. Lamentablemente, en nombre de la religión han ocurrido muchas cosas, eh, y muchas cosas a veces muy feas, ¿no? Pero estamos haciendo un estudio de la esencia misma del Islam, que eh, fue un mensaje divino otorgado a la manifestación de Dios, Muhammad, hace ya poco más de 1400 años, si no me equivoco, por ahí más o menos, ¿no? Entonces, amigos, vamos a la vez pasada les hablé, eh, sobre eh, un personaje, una señora judía eh, agnóstica que falleció ya el año pasado, y voy a compartir con ustedes una pequeña charla que ella da de unos minutos nada más. Ella ya falleció el año pasado, fue un estudioso muy serio del Islam y, como dije la vez pasada, pasó años como periodista en Medio Oriente, y por supuesto el que vive en Medio Oriente entra en contacto con el Islam, con la cultura islámica. Y bueno, empezó pues a querer averiguar, ¿no? Porque ella misma dice que hay muchísimo malentendido, hay muchísimas cosas que se le atribuye al Islam y a Muhammad y que no son ciertas, por supuesto. Y en esta charla, en esta pequeña charla, ella en una forma muy amena va a hablar sobre lo que escuchamos, ¿no? Eso de las 72 vírgenes, ¿no? Que esperan al buen creyente musulmán en el otro mundo, obviamente, en el paraíso, y también sobre la Guerra Santa, ¿no? Que está, pues, eh, en mi opinión personal, muy mal representado, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la realidad que aparece en el Corán, en el libro sagrado, ¿no? De los musulmanes. Así que, si me permiten, voy a compartir pantalla con audio. El audio está en inglés, lamentablemente, pero he activado los subtítulos en español y espero que podamos todos disfrutar. Voy a bajar el audio lo más que se pueda, porque para que no los distraiga, y les invito a que lean los subtítulos. No es muy larga, son 9 minutos. You may have heard about the Quran's idea of paradise being 72 virgins, and I promise I will come back to those virgins. But in fact, here in the Northwest, we're living very close to the real Quranic idea of paradise, defined 36 times as gardens watered by running streams. Since I live in a houseboat on the running stream of Lake Union, this makes perfect sense to me. But the thing is, how come it's news to most people? I know many well-intentioned non-Muslims who've begun reading the Quran but given up, disconcerted by its otherness. The historian Thomas Carlyle considered Muhammad one of the world's greatest heroes, yet even he called the Quran as toilsome reading as I ever undertook, a wearisome, confused jumble. Part
part of the problem, I think, is that we imagine that the Quran can be read as we usually read a book, as though we can curl up with it on a rainy afternoon with a bowl of popcorn within reach, as though God, and the Quran is entirely in the voice of God speaking to Muhammad, were just another author on the bestseller list. Yet the fact that so few people do actually read the Quran is precisely why it's so easy to quote, that is, to misquote. Phrases and snippets taken out of context in what I call the highlighter version, which is the one favored by both Muslim fundamentalists and anti-Muslim Islamophobes. So this past spring, as I was gearing up to begin writing a biography of Muhammad, I realized I needed to read the Quran properly as I could, that is. My Arabic's reduced by now to wielding a dictionary, so I took 4 well-known translations and decided to read them side by side, verse by verse, along with a transliteration and the original 7th century Arabic. Now, I did have an advantage. My last book was about the story behind the Shia-Sunni split, and for that I'd worked closely with the earliest Islamic histories, so I knew the events to which the Quran constantly refers, its frame of reference. I knew enough, that is, to know that I'd be a tourist in the Quran, an informed one, an experienced one even, but still an outsider, an agnostic Jew reading someone else's holy book. So I read slowly. I'd set aside 3 weeks for this project, and that, I think, is what is meant by hubris, because it turned out to be 3 months. I did resist the temptation to skip to the back where the shorter and more clearly mystical chapters are, but every time I thought I was beginning to get a handle on the Quran, that feeling of, I get it now, it'd slip away overnight, and I'd come back in the morning wondering if I wasn't lost in a strange land. And yet the terrain was very familiar. The Quran declares that it comes to renew the message of the Torah and the Gospels, so 1/3 of it reprises the stories of biblical figures like Abraham, Moses, Joseph, Mary, Jesus. God himself was utterly familiar from his earlier manifestation as Yahweh, jealously insisting on no other gods. The presence of camels, mountains, desert wells, and springs took me back to the year I spent wandering the Sinai desert. And then there was the language, the rhythmic cadence of it, reminding me of evenings spent listening to Bedouin elders recite hours-long narrative poems entirely from memory. And I began to grasp why it said that the Quran is really the Quran, only in Arabic. Take the Fatiha, the 7-verse opening chapter that is the Lord's Prayer and the Shema Israel of Islam combined. It's just 29 words in Arabic, but anywhere from 65 to 72 in translation. And yet the more you add, the more seems to go missing. The Arabic has an incantatory, almost hypnotic quality that begs to be heard rather than read, felt more than analyzed. It wants to be chanted out loud, to sound its music in the ear and on the tongue. So the Quran in English is a kind of shadow of itself, or as Arthur Arbery called his version, an interpretation. But all is not lost in translation. As the Quran promises, patience is rewarded, and there are many surprises. A degree of environmental awareness, for instance, and of humans as mere stewards of God's creation, unmatched in the Bible. And where the Bible is addressed exclusively to men, using the second and third person masculine, the Quran includes women, talking, for instance, of believing men and believing women, honorable men and honorable women. Or take the infamous verse about killing the unbelievers. Yes, it does say that, but in a very specific context. The anticipated conquest of the sanctuary city of Mecca,
where fighting was usually forbidden. And the permission comes hedged about with qualifiers. Not you must kill unbelievers in Mecca, but you are allowed to, but only after a grace period is over. And only if there's no other pact in place. And only if they try to stop you getting to the Kaaba. And only if they attack you first. And even then, God is merciful, forgiveness is supreme, and so, essentially, better if you don't. This was perhaps the biggest surprise, how flexible the Quran is, at least in minds that are not fundamentally inflexible. Some of these verses are definite in meaning, it says, and others are ambiguous. The perverse at heart will seek out the ambiguities, trying to create discord by pinning down meanings of their own. Only God knows the true meaning. The phrase, God is subtle, appears again and again. And indeed, the whole of the Quran is far more subtle than most of us have been led to believe, as in, for instance, that little matter of virgins and paradise. Old-fashioned Orientalism comes into play here. The word used 4 times is huris, rendered as dark-eyed maidens with swelling breasts, or as fair, high-bosomed virgins. Yet all there is in the original Arabic is that one word, huris. Not a swelling breast or high bosom in sight. Now, this may be a way of saying pure beings, like in angels, or it may be like the Greek kos or koi, an eternal youth. But the truth is, nobody really knows, and that's the point. Because the Quran is quite clear when it says that you will be a new creation in paradise, and that you will be recreated in a form unknown to you, which seems to me a far more appealing prospect than a virgin. And that number 72 never appears. There are no 72 virgins in the Quran. That idea only came into being 300 years later, and most Islamic scholars see it as the equivalent of people with wings sitting on clouds and strumming harps. Paradise is quite the opposite. It's not virginity, it's fecundity, it's plenty, it's gardens watered by running streams. Thank you. Amigos, no sé, espero que hayan podido leer, ¿no? Adecuadamente, pero no sé si hay algún comentario antes de mencionar algunas cosas. La parte final me está señalando la autora de que 300 años después de lo que se escribió el Corán, se han ido añadiendo las No añadiendo, sino han ido interpretando juris. Como ella dice, en el Corán mismo aparecen 4 veces juris. La palabra juris aparece 4 veces. No aparece nunca que son vírgenes, que son voluptuosas, que son así o asá, son así. Nada de esto. Sencillamente habla de juris como una forma de llamar a una doncella celestial. A mí me hace recordar lo que Baha'u'llah, lo que leemos de la bendita belleza cuando nos expone su experiencia mística en el Siachal, y él manifiesta, ¿no?, que vio a una doncella, ¿no?, en el aire, suspendida en el aire, y que le apuntaba a él y le hablaba, ¿cierto? Entonces, esto es el verdadero significado de Huri. Como dice, los verdaderos estudiosos lo consideran como seres celestiales, ángeles, o bueno, como nosotros los conocemos como doncellas, ¿no? Celestiales, que no tiene, como dice ella, nada que ver con la imagen de una virgen mujer
y que mucho menos está a la espera de que llegue pues un héroe que ha matado a muchos infieles para que, pues no sé, ¿no? Entonces, eso es lo que ella está diciendo y que dice que la primera vez cuando empiezan a hablar de ese concepto de que al mártir se le espera vírgenes en el cielo, eso ocurre 300 años y más después, ¿no? O sea, esa es una interpretación que fue introduciéndose poco a poco en el Islam, pero que hasta el día de hoy la gran mayoría no lo acepta. Pero algunos, como ella menciona, fundamentalistas, algunos, ¿cómo le dicen estos? Gente fanática, se aferra a ese tipo de interpretaciones. ¿Alguien más, por favor? Ramín, ¿podrías compartir el link de ese video Por después? supuesto. Lo hice la semana pasada, pero está No bien, me voy a enteré. volverlo a hacer. Bueno, ella tiene varias exposiciones en TED, ¿no? Sobre el Islam. Este es el que a mí más me pareció adecuado, pero porque no todo lo que ella entiende del Islam es cierto, ¿cierto? Ella, bueno, como la mayoría de las personas toma las exposiciones que hay en el Islam, en el Corán, perdón, en forma literal. Y sabemos nosotros que el literalismo no nos va a servir cuando se trata de la palabra revelada, ¿cierto? Tiene un significado interior. Pero esa charla está muy bien. O sea, recordemos que Juriz se menciona 4 veces en todo el libro sagrado del Corán. Nunca se menciona el número 72, y mucho menos en referencia a Juriz, jamás. Eso ya es una añadidura que ocurre después, mucho tiempo después. Y también habló sobre eh, sobre sobre de la Guerra Santa, ¿no? La Guerra Santa que, bueno, hoy en día lo escuchamos muchísimo y que los fanáticos eh, insisten que sí están haciendo la guerra a los infieles y no sé cuánto, pero como ella explica, el concepto es totalmente diferente, tiene que ser muy, muy puntual y la razón principal de la Guerra Santa era en época de Muhammad que no le permitían entrar a la Meca, ¿cierto? O sea, él quería ir a hacer su peregrinaje, digamos, a la Meca y no le permitían. Los idolatras no le permitían, ¿no? Recordemos que Muhammad entra a la Kaaba, ¿cierto? Donde habían los 360 ídolos de los diferentes clanes y tribus árabes, y los rompe todo y los bota, lo deja vacío, ¿cierto? Hasta el día de hoy es un ambiente vacío, y les dice, y está esto en el Corán, ahorita no me acuerdo específicamente del lugar, pero eh, Allah, Allah, que es ahora la palabra árabe que significa Dios, era el nombre de esa deidad suprema. O sea, esos idolatras que tenían, cada uno tenía su ídolo ahí en la Kaaba, tenían una vaguísima idea de que había una deidad suprema. Y esa deidad suprema se llamaba Allah. Y Muhammad no cambia esto y rompe todo, bota todo y dice, Allah es ese ser supremo, el único Dios, no existe otra más, es monoteísta, pues digamos, ¿no? El Islam, ¿no? Entonces, todo eso, y tenía que ver que los idolatras que aún no aceptaban a Muhammad y que eran los dueños, los que controlaban el acceso a la Kaaba en Meca, impedían a los musulmanes hacer su peregrinaje, ¿no? Entonces, él pone todas esas cuatro pautas y al final dice, Dios es misericordioso, así que es mejor
ser misericordioso, no ir a la guerra, ¿no? Entonces era, como digo, y una condición de estas condiciones de 4 es que tienes que ser atacado primero. O sea, el musulmán no puede ir a atacar, tiene que esperar si lo atacan. Y otra condición es que si te impiden, no te permiten ir a la Meca, ¿no? Entonces, si eso uno lo toma en consideración, todos estos fanáticos que hablan de la guerra santa contra los infieles, que los infieles entendemos usualmente son los occidentales, ¿no? Especialmente Estados Unidos en la cabeza, no tienen ninguna base, ¿no? Humberto, adelante, por favor. Humberto, tienes la mano levantada. Gracias, sí, gracias, estaba saliendo. Ya, no, yo escuché a una señora judía sostener otra tradición de esas que tú estás mencionando sobre las vírgenes, en el sentido de que el musulmán, recto, piadoso, en el otro mundo podrá beber mucho vino, mucho vino, sin marearse, sin tener los efectos del alcohol, y podrá comer libremente muchas cosas sin sentir llenura, sin sentirse lleno. Entonces podrá beber y comer mucho en el paraíso, ¿no? Pareciera ser de que esas cosas son, no son inventadas pues por personas no musulmanas, sino dentro de la religión islámica. Algunas personas, seguramente por alguna razón que no se entiende, ¿no?, han empezado a imaginarse cosas y luego empezar a enseñarlas como propias del Islam, y la gente que no es musulmana pues las va creyendo, y en ese sentido se va formando una idea equivocada, y a veces bastante equivocada, como has mencionado tú, de la guerra santa, ¿no? El derecho o la posibilidad de matar al infiel. Simple y llanamente porque no es musulmán, hay que matarlo. Esas cosas son las que se han propagado mucho en Occidente. Inventadas. Sí, ya, gracias. Inventadas. A ti, gracias, Humberto, ¿no? José, adelante, por favor. Esta imaginería, recurrir a la imaginería por parte de las manifestaciones de Dios para explicar las realidades espirituales, es algo que es común a todas las manifestaciones de Dios, ¿no? Y la razón por la que lo han hecho es porque es imposible describir en un lenguaje humano la naturaleza espiritual. Entonces, se necesita recurrir al amanecer, por ejemplo, ¿no?, al sol, a las brisas, la primavera, las flores, ¿no?, la naturaleza, los ríos, para explicar cuál es la belleza de algo superior, ¿no? Se ha utilizado siempre, Bahá'u'lláh también lo usa, pero lo que tenemos en la fe es la clara explicación de que esas son alusiones, se recurre a esas figuras para hacer alusión a algo que es superior, pero que no es semejante ni es lo mismo a lo que a las palabras que están utilizando, ¿no? Entonces, eso es importante nosotros entenderlo a la hora de entender las religiones del pasado y por qué ellos han creído que eso es así, ¿no? Los judíos esperaban, el pueblo de Israel, mejor dicho, esperaban que cuando llegasen a la tierra prometida del suelo de la tierra va a fluir leche y miel. Y esto pues no sucedió hasta ahora, sigue sin suceder y nunca va a suceder, ¿no? Era una expresión. Gracias. Gracias. Gracias, José. Para ti quiero que, y después Humberto otra vez. Creo que todos recordamos en la década de los 90, concretamente en Perú, cuando se puso muy de moda esto de las vírgenes que lloran. Y esto en otros países pasa historias parecidas. Es decir, había una efervescencia de creencia de que imágenes de la Virgen María botaban lágrimas, ¿no?, o gotitas de sangre, por tanto sufrimiento. Entonces la gente se llenaba en muchas capillas o casas donde tenían las vírgenes, las estatuitas me refiero, ¿no? Y aquí también, donde yo vivo, también en un tiempo estaban con que veían que una imagen de un santo se iba a la playa en las noches, porque encontraban de una manera inexplicable en la patita cerca de las patitas de la imagen, arena de playa. Entonces, ¿cómo es? Se iba a la playa a pasear.
Ahora bien, para una persona que no viene de una cultura católica, ¿cómo suena todo esto? ¿No? Y dirían, bueno, seguramente en la Biblia, el cristianismo enseñan esas cosas, pero realmente no es así. Eso se fue desarrollando eventualmente. Ok, gracias. Gracias. Humberto. Sí, solamente algo cortito, porque se nota con mucha claridad que para el cristiano el paraíso es físico, material, vida inmortal, y todas las cosas bellas y buenas del reino de Dios se tienen que hacer en este mundo físico. Yo tengo parientes de la familia de mi esposa que son adventistas. Una vez fui a una reunión, a un velorio, y entonces el pastor decía, hermano, no se preocupen, Cristo ya viene, y cuando Él venga, todos vamos a resucitar, vamos a vivir en este mundo. Y además dijo, los hombres van a medir 3,20 metros, las mujeres 3 metros, y todos van a ser hermosos, bellos, ¿no? Eso me gustó a mí, porque a mí me hizo mucha falta de juventud eso. Y dije, bueno, pues ese apego y afecto al mundo material es increíble. O sea, pueden hablar de espiritualidad, pero sin dejar de tomar en cuenta que se tiene que realizar en el mundo material, el mundo espiritual, ¿no? O sea, la inmortalidad es física, con todos los atributos de un cuerpo perfecto. Ese es el reino de Dios para el cristiano. Es bien curioso su forma de pensar. Gracias. Gracias. Don Daniel, adelante. Sí, lo que me llamó la atención de lo que aclaró de una manera razonablemente lógica, dice de que la autora, ¿no? Señala de que es lógico que cuando dejamos nuestra vestidura física, para el musulmán ya está interpretado también de que entrando al mundo espiritual el alma se transforma, adquiere de acuerdo a su evolución nuevas formas, pero en el sentido espiritual eso me parece lógico, diciendo, ella aclara, y que también el paraíso, entendido desde el punto de vista del Corán, hay abundancia, es plenitud. Entonces, en ese sentido me parece lógico lo que ella también afirma. Gracias. Gracias. Realmente, miren, en una cita, Bahá'u'lláh afirma, dice que el alma no tiene género, no tiene sexo, no tiene macho y hembra, no tiene femenino o masculino, ¿cierto? Es en este mundo material donde necesitamos procrear, necesitamos que la raza humana pueda continuar, ¿cierto? En este mundo nuestros cuerpos son hechos masculino y femenino y que juntos permiten esa procreación material del cuerpo, digamos, un nuevo ser que nace en este mundo. Pero Bahá'u'lláh dice, Abdul Baha dice también que en el otro mundo no existe esto y que el mejor alma no es el hombre o la mujer, sencillamente el mejor alma es el que está más puro y más cerca de Dios, punto. ¿No? Entonces pensar que en el otro mundo vamos a tomar vino, qué chévere, vamos a estar de fiestas, vamos a estar con mujeres, o qué sé yo, ese es un querer entender de acuerdo a nuestro mundo material, el otro mundo que no tiene nada que ver con este mundo, ¿no? Entonces, pero sí, es así, ¿no? Como dicen, pero volviendo a lo que la gente asegura del Islam y dice tal o cual cosa, Abdul Baha, no sé si es en contestación a algunas preguntas, creo que sí, pero no estoy seguro. Abdul Baha, hablando de Muhammad, dice una cosa que es muy verdad. Dice uno, por cientos de años, por muchos siglos, el Islam ha sido menospreciado y odiado por sus odiadores, los que odian al Islam, ¿cierto?
y que han, por este odio que sienten hacia el Islam, han escrito muchísimas cosas, falsas obviamente. Y por otro lado, también dice que hay musulmanes necios, musulmanes tontos, que le atribuyen a Muhammad ciertas cosas que no son verdaderas. Por ejemplo, Muhammad tuvo más de 10 esposas, ¿no? Pero ellos lo dicen, hay musulmanes que dicen que sí, fue un hombre, un verdadero macho, que tal, no sé cuánto. Eso es algo estúpido, ¿no? Es algo tonto. Y eso ha dado pie también para que los enemigos lo usen, ese tipo de argumentos, para atacar todavía más, ¿no? Al Islam, ¿no? Hoy estamos martes, el jueves, Dios mediante, si nos permite, vamos a hablar un poco sobre justamente esa parte, las esposas de Muhammad y las razones por sus matrimonios, ¿no? Es simple, yo aquí antes, como un antepa, él no tuvo hijos con las esposas, esas esposas, digamos, ¿no? Y que aclara o deja bastante claro que la intención no era una atracción física, obedecía a otras realidades. Eso ya lo vamos a ver en un poco más de detalle la pasado mañana, Dios mediante. ¿Algún otro comentario, por favor? Sigamos. Sigamos. Bueno, ya no hay para dónde seguir, hay que irnos más bien. Paddy, te mandé en el chat el link, no sé si lo viste. A ver, voy a ver si ¿Sí? llegó. Entonces, Carol, aquí está Carol también. Hola Carol, ¿cómo estás? No, entonces es este No, link, lo puedes sencillamente hacer un clic y te lleva ahí. ¿en Yo cuál ya lo, grupo? no, acá, en este chat de acá del Zoom. Oh, ya, el Zoom. A ver, déjame, antes que se... A ver, chequenlo, por favor. Si los que deseen, ella tiene varias de esas charlas. Es autora de varios libros sobre el Islam. No, yo no he podido encontrar ninguno de sus libros. Tengo que comprarlos en Estados Unidos. Y no es fácil, ¿no? Desde Perú. Pero es una mujer muy seria cuando habla del Islam y es conocida como una estudiosa y muy rigurosa con ella misma. O sea, ella cuando dice que quiso leer el Corán y que puso 4 traducciones más el original y iba viendo y que lo pensaba hacer en 3 semanas y le tomó 3 meses, no hablamos de haberlo ojeado media hora por día, no. Es una señora conocida por su rigurosidad. O sea, es una académica así, pero sin duda le ha estado dando por lo menos sus 8 horas diarias por 3 meses, ¿no? Para que ella vea por sí misma qué dice el Corán, ¿no? Y ese es un factor muy importante. Lamentablemente, amigos, ocurre lo mismo que ocurre en el cristianismo. Todo el mundo tiene una copia o más copias de la Santa Biblia en sus casas, como lo tienen los musulmanes también del Corán, ¿no? Pero ¿quién realmente lo lee? ¿Quién lo lee? ¿No? Y son muy pocos lo leen, y los que lo leen se quedan atrapados en esa interpretación literal. O sea, se fijan en la palabra y punto, no salen de ahí, no quieren, eh, no van, no sé cuál es la palabra, ¿no? Cuando uno habla a veces yo, antes cuando era joven, me gustaba mucho hablar con los pastores evangélicos, ¿no? Eran pastores ¿cómo se llama? Pasé como 2 años, ¿no? Con los pastores en Ica, acá, y ellos venían, ¿no? A mi casa, yo iba donde su iglesia y hablábamos, y es obvio, de la misma Biblia, si uno compara un pasaje con otro pasaje, contradice lo que está diciendo, ¿no? Entonces, pero ellos no aplican lo que la Casa Universal de Justicia nos recomienda para aplicar cuando estudiamos el texto sagrado. ¿Cuál es esa técnica? El libro de Dios, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, es una sola verdad.
puede tener muchísimos capítulos o páginas o palabras, miles y miles de palabras, pero es una sola verdad. Entonces, nosotros no podemos leerlo por partes, ¿no? Por eso es, por ejemplo, por eso es que, por ejemplo, dicen que Jesucristo tiene que regresar en las nubes, con 10,000 ángeles y trompetazos y no sé cuánto, ¿no? Pero en otro lado, mismo Jesucristo, ¿qué dice? Vendrá como ladrón en la noche. Entonces, aparentemente hay una contradicción, pero si los juntamos como diferentes lados de la misma verdad, se nos hace muy fácil llegar a la conclusión que el retorno va a ser diferente, de otra forma, ¿no? Pero como digo, agarrar una parte y aferrarse a esto nos hace perder de vista el todo, que es la verdad, digamos, ¿no? En fin, amigos, no sé si hay algún comentario, podemos terminar, ya son las 8, acostumbramos terminar a yo tengo que preparar mi maletita para mañana. Bueno, Y gracias. gracias a ustedes más bien y espero Ajá. poder continuar Muchas gracias. Allahu el Akbar. día de jueves. Hasta luego. Buenas noches. Alá Akbar. Buenas noches, Alaba. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Allahu Akbar.